En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio tipo ETS de mecánica clásica. El ejercicio dice lo siguiente. El sistema descrito en la figura parte del reposo. ¿Cuál es la aceleración si se supone una fricción de 0? Después nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la aceleración cuando el bloque de 10 kilogramos desciende por el plano en presencia de fricción? Suponga que el factor de fricción μ es igual a 0.2. Y finalmente la última pregunta, ¿cuál es la tensión en la cuerda en el problema 1.1? Es decir, en el inciso anterior donde nos están dando el factor de fricción. Este es el dibujo de la figura que nos están pidiendo para resolver el problema. En este caso, vamos a suponer que el movimiento de los objetos es en este sentido. ¿Para qué hacemos eso? Para que podamos definir bien cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre cuáles son los que vamos a tomar como positivos y cuáles van a ser los que vamos a tomar como negativos. Entonces, importante aquí definir primero hacia dónde se está moviendo el objeto. Yo en este caso voy a suponer que se mueve hacia acá. Entonces, si realizamos el diagrama de cuerpo libre en ambos objetos, obtenemos los siguientes. Primero, este diagrama que está aquí a la izquierda sería el diagrama de cuerpo libre para el objeto de 10 kilogramos, al cual yo voy a llamar objeto 1. Por eso aquí tengo los subíndices 1. Y para el cuerpo 2 es el diagrama que está del lado derecho. Bien, entonces vamos a ver un poco más de detalle en estos diagramas a continuación. Primero, si yo estoy suponiendo que el movimiento del objeto es en este sentido, entonces yo voy a tomar como positivo todo aquello que vaya hacia donde se mueven los objetos. Es decir, que para mí, para el caso del diagrama de cuerpo libre 1, yo voy a tomar como positivo en el eje de las X del centro hacia la izquierda y en el eje de las Y del centro hacia abajo. Por lo tanto, del centro hacia la derecha será negativo y del centro hacia arriba será negativo, porque el objeto se mueve en el sentido contrario según la suposición que yo hice en un principio. Para el cuerpo número 2 es al revés, ya que este cuerpo se mueve hacia arriba, por lo tanto, del centro hacia arriba será positivo y del centro hacia abajo será negativo. Es bien importante que definan primero esto para que los cálculos puedan salirles de manera correcta. Vamos a ver con más detalle estos diagramas. Primero, el diagrama del cuerpo 1, que es este que está de este lado, lo estamos suponiendo en realidad como si el cuerpo estuviera enderezado. Es decir, el eje de las Y sería este que estoy marcando más o menos aquí, y el eje de las X sería este que estoy marcando acá. Por lo tanto, digamos que mi diagrama está como que un poco rotado, por decirlo de alguna manera. Si se dan cuenta, el peso de un objeto siempre va hacia abajo. Pero en este caso, como mi diagrama está rotado, el peso queda inclinado, formando este ángulo de 32 grados, que es precisamente este que me están dando aquí con el plano inclinado. Muy bien, una vez definido eso, vamos a proceder a calcular la sumatoria de fuerzas tanto en el eje de las X como en el eje de las Y para ambos cuerpos. Para el cuerpo número 1, primero voy a iniciar con la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. Allí es más sencillo iniciar ya que el objeto no se mueve sobre ese eje. El objeto se está moviendo sobre el eje de las X. Entonces, en el eje de las Y yo solamente tengo actuando dos fuerzas. La primera de ellas es hacia abajo, que es el componente del peso en el eje de las Y, ya que el peso no está directamente actuando aquí, está actuando, digamos, en esta diagonal, formando este ángulo, por lo tanto lo que tengo acá es su componente en el eje de las Y. Y hacia arriba lo que está actuando es la fuerza normal al plano. Como no se mueve, entonces la sumatoria de estas dos fuerzas me va a dar 0. Aquí la tengo en la ecuación, recuerden que este es positivo y este es negativo por la definición que hicimos hace rato hacia dónde se mueve el objeto. Bien, esto quiere decir que la fuerza normal al plano inclinado es exactamente igual a el componente del peso del cuerpo en el eje de las Y. Por lo tanto, lo que puedo yo hacer aquí es ahora calcular precisamente esta componente del peso en el eje de las Y, ya que tengo toda la información necesaria para hacerlo. Primero, el componente del peso en el eje de las Y no es más que el peso, o el vector del peso, que es este que está aquí, multiplicado por el coseno de este ángulo que tengo yo aquí, que está formando aquí, que es el ángulo de 32 grados. Sin embargo, también hay que recordar que el peso de cualquier objeto no es más que la masa de dicho objeto multiplicada por la gravedad. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a la masa del cuerpo 1 por la gravedad por el coseno del ángulo.
Haciendo la sustitución nos queda lo siguiente, 10 kilogramos por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, y eso por el coseno de 32 grados, que es el ángulo que se forma con el plano inclinado. Eso nos da un total de 83.19 newtons, que es tanto el peso del objeto en el componente Y la fuerza normal al plano. Para el primer inciso esto no nos va a servir de nada realmente, pero dejo el cálculo hecho porque nos va a servir para los siguientes dos incisos. Lo que sigue ahora es hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Como podemos darnos cuenta, tenemos dos fuerzas. La primera, que es el componente del peso en el eje de las X, la cual voy a tomar como positivo, porque habíamos dicho que el objeto se mueve hacia acá. Y la otra es la tensión, que se mueve en el sentido contrario, o que va en el sentido contrario, por lo tanto es negativa. Si yo hago la sumatoria de estas dos fuerzas, lo que obtengo es la masa por la aceleración, ya que hay que recordar aquí la segunda ley de Newton, que me dice precisamente eso, que la sumatoria de fuerzas de cualquier objeto que esté en movimiento es igual a la masa por la aceleración. Bien, ahora de esta ecuación lo que vamos a hacer primero es despejar a la tensión, y entonces haciendo el despeje nos queda que la tensión es igual al componente del peso del cuerpo 1 en el eje de las X menos la masa 1 por la aceleración que adquiere dicho objeto al moverse. Entonces ahora vamos a ver cómo hacer el cálculo del componente del peso en el eje de las X del cuerpo 1, que es más o menos similar al que hicimos acá, solo que acá era en el eje de las Y. Entonces no es más que el peso, que es este vector que está aquí, multiplicado por el seno de este ángulo, y eso nos va a dar el componente del peso en el eje de las X. Y bueno, igualmente como hace rato, el peso no es más que la masa por la gravedad, por lo tanto nos queda esta ecuación y ya la sustitución nos queda de la siguiente manera. La tensión es 10 kilogramos por 9.81 por el seno de 32 menos 10 kilogramos por la aceleración. Haciendo esta operación que está de este lado, nos queda que la tensión es igual a 51.99, que es todo esto, menos 10 por A. Aquí ya voy a quitar las unidades de medición, simplemente para dejar esto como una ecuación. Entonces aquí yo tengo ya la ecuación número 1, que me va a servir para resolver el problema. Para la ecuación número 2, ya que si se dan cuenta esto es una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto tengo que formar un sistema de ecuaciones, ahora voy a trabajar con el diagrama de cuerpo libre del objeto número 2. Como el objeto número 2 solo se está moviendo sobre el eje de las Y, pues solamente voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Esa sumatoria de fuerzas me dice que la tensión, que en este caso yo la estoy tomando como positiva hacia arriba, porque va en el sentido del movimiento del objeto, menos el peso del cuerpo 2 es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración que adquiere este. Bien, ahora lo que voy a hacer es despejar a la tensión, y haciendo ese despeje nos queda que la tensión es igual a el peso del objeto más la masa 2 por la aceleración que adquiere. Y bueno, recuerden que el peso es la masa 2 por la gravedad más la masa 2 por la aceleración, y haciendo la sustitución nos queda 2 kilogramos por 9.81 más 2 kilogramos por A. Entonces, haciendo las operaciones necesarias, nos queda finalmente que la tensión es igual a 19.62 más 2A. Con esto ya tengo la segunda ecuación, que contiene exactamente las mismas dos incógnitas que la ecuación 1. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es resolverlos por cualquier método que decidan. Sin embargo, aquí, para mayor facilidad, como yo tengo despejada a la tensión en ambos casos, yo puedo decir que esto es exactamente igual a esta parte de acá. Por lo tanto, haciendo la igualación, nos queda la siguiente ecuación. 51.99 menos 10A es igual a 19.62 más 2A. De esta ecuación lo que vamos a hacer es despejar a A, precisamente la aceleración, y nos queda de la siguiente manera. 51.99 menos 19.62 es igual a 10A más 2A. Por lo tanto, 32.37 es igual a 12A, y haciendo el despeje la aceleración es igual a 32.37 entre 12, que al hacer la división nos da un total de 2.70 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces este es el resultado de la aceleración que adquiere los dos objetos cuando no hay fricción, cuando despreciamos la fricción. Con esto queda contestado el primer inciso. Ahora lo que vamos a hacer es contestar los siguientes dos incisos. Sin embargo, lo único que nos están agregando es una fuerza de fricción. Y recuerden que la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario al movimiento.
Si yo estoy diciendo que el objeto se mueve hacia acá, la fuerza de fricción va a ir en el sentido contrario, lo va a ir frenando, digamos, de alguna manera. Entonces queda de este lado la fuerza de fricción, es lo único que se agrega, todo queda exactamente igual, todo lo demás queda exactamente igual. Y para calcular esta fuerza de fricción, lo único que me están dando aquí es el factor de fricción μ. Entonces, como todo queda exactamente igual, pues voy a dejar nuevamente las ecuaciones que habíamos hecho al principio. Y precisamente lo que les había comentado, esta fuerza normal que yo calculé al principio, que no me sirvió para nada en el primer ejercicio, ahora sí me va a servir, ya que esta fuerza de fricción se calcula precisamente multiplicando esta fuerza normal por el factor de fricción que nos están dando. Bien, ¿cómo se agrega ese factor de fricción? Simplemente al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, hay que ver el sentido que tiene, en este caso es negativo ya que está en el sentido contrario al movimiento, y entonces la sumatoria de fuerzas en X me queda de la siguiente manera: el peso del objeto en el componente X, que es positivo, menos la fuerza de fricción, menos la tensión, igual a la masa 1 por la aceleración. Todo es exactamente igual, solo se está agregando esta fuerza de fricción, que es el factor que no estaba hace rato. Y esa fuerza de fricción, bueno, se los acababa de mencionar, se calcula como μ por la normal, que ya la calculamos acá de este lado, y μ ya nos lo están dando, aquí está la normal, y μ nos dijeron que era un total de 0.2. Por lo tanto, haciendo la sustitución nos queda esto que está aquí. Todo esto es exactamente igual a como estaba, lo único que está cambiando es este, que es la fuerza de fricción, μ.2 por la normal 83.19. Con esto obtengo una nueva ecuación 1, que es la siguiente. Me dice que la tensión es igual a 35.35 menos 10A. Para el cuerpo número 2, todo queda exactamente igual, solamente se está moviendo en el eje de las Y. Tengo que hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y, pero no cambia absolutamente nada, ya que el factor de fricción solo afecta al cuerpo 1, pues el cuerpo 2 no está sobre el plano inclinado. Entonces ahora lo que tengo que igualar son estas dos ecuaciones. Por lo tanto, al hacer la igualación nos queda lo siguiente: 35.35 menos 10A es igual a 19.62 más 2A. Despejando a la aceleración nos queda lo siguiente. Finalmente nos queda que la aceleración es igual a 15.73 entre 12, con lo cual obtenemos una aceleración de 1.31 metros sobre segundo cuadrado. Si se dan cuenta, es menor y tiene sentido porque ahora estamos tomando en cuenta la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va a frenar o va a ir en contra del movimiento de un objeto, por lo tanto va a disminuir su aceleración. Bien, ahora esa aceleración la vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos anteriormente para calcular la tensión. Da igual en cuál lo hagan, ya que la tensión es la misma. Entonces yo la estoy sustituyendo en la tensión para la cuerda del cuerpo 1, 35.35 menos 10A, es decir, 35.35 menos 10 por 1.31, que es la aceleración que acabo de obtener, y eso me da un total de 22.25 newtons, que es la tensión en la cuerda que sostiene a ambos cuerpos. Y con esto finalizamos este ejercicio tipo ETS de mecánica clásica de la segunda ley de Newton.